Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire. A continuación, nuestro equipo conformado por Jonathan Navarro, Gerardo Ortiz, Guadalupe Soltero y su servidora Mayra Íñiguez, les expondremos los conocimientos adquiridos a lo largo de este semestre. Si tratamos de definir el término historia, podemos decir que es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por su parte, Marc Bloch, uno de los más grandes historiadores del siglo XX y un honorable patriota francés, definió la historia como la ciencia no del pasado, sino de los hombres en sociedad a través del tiempo. Nosotros como futuros docentes denotamos la importancia de la historia en la educación básica, pues uno de nuestros principales objetivos es que el alumnado desarrolle el pensamiento y conciencia histórica. Y así como a lo largo de su vida Mark Bloch se preocupó por los problemas de la enseñanza de la historia, nuestro propósito es el mismo, puesto que al igual que Bloch, nuestro objetivo en ese trabajo colaborativo es poder dar a conocer cómo el contexto y el entorno del alumnado en donde se desarrolla el aprendizaje es de vital importancia a la hora de enseñar la historia como asignatura escolar, ya que los diferentes tipos de contexto no solo nos servirán de apoyo a la hora de hacer nuestra planeación, sino también el hecho que nos pueden ayudar a conectar con el alumnado, de una manera que nosotros despertemos el interés en la materia. Consideramos que la enseñanza y aprendizaje de la historia a nivel secundaria es muy importante, pues no solo es una materia que les hará desarrollar su pensamiento crítico, sino que también sienta las bases de la formación de su identidad individual, mediante el conocimiento de la cultura propia, la de su país y la del mundo. Sin embargo, en nuestras jornadas de observación hubo opiniones divididas acerca de la materia. Debido a que en las entrevistas que aplicamos a las alumnas y los alumnos de las 3 distintas secundarias a las que acudimos a nuestras jornadas de observación, parte del alumnado señalaban que no servía de nada conocerla, algunos otros hacían énfasis en que el curso era aburrido y tedioso, y algunos otros simplemente decían que es una materia que les gusta, mas no les generaba tanto interés como para investigar por su cuenta. Sabemos que en la actualidad vivimos bajo los efectos de la era de la hiperconectividad, a la par de los avances de la posmodernidad. Estamos inmersos en los avances tecnológicos de las intercomunicaciones, principalmente con el Internet, y en efecto en las redes sociales, las cuales han sido una revolución total en nuestra vida de convivencia. Todo es parte del progreso, pero como todo en el mundo tiene sus efectos que a su vez terminan siendo consecuencias. Tal es el caso de su postura que asumen los estudiantes del menor esfuerzo y de lo inmediato. No podemos decir que el uso de estas nuevas tecnologías sea algo que afecte a la educación, puesto que esta es una de las herramientas que más nos sirven a la hora de conectar con las y los jóvenes, haciendo las clases didácticas entretenidas e interesantes para las nuevas juventudes. Sin embargo, en los casos de la mayoría de las y los estudiantes de nivel secundaria a través de nuestra observación participante y la aplicación de entrevistas, según el método etnográfico, nos dimos cuenta que el uso de esas tecnologías las utilizan exclusivamente por las redes sociales, lo que obstaculiza el poder utilizarlas como una herramienta más para el aprendizaje y la enseñanza de la historia. Hoy en día, las y los estudiantes de secundaria presentan un bajo o incluso nulo interés por el conocimiento histórico, pues uno de los factores principales es la pedagogía transmitida de los docentes a la hora de enseñar la historia. Esto ha hecho que el estudiantado no tenga claro la función o utilidad de los saberes históricos, lo cual ya claro desemboca en un desinterés total. La transmisibilidad la pudimos observar a lo largo de nuestras 3 jornadas, puesto que los docentes se postraban frente al alumno, a los cuales mantenían en silencio, inamovibles y sentados en filas en el aula, mientras observaban y escuchaban una clase magistral. Según Aparici, cambiar el paradigma transmitivo no es fácil porque el viejo paradigma se considera la manera natural de aprender y enseñar. Esto aunado a la influencia cultural de otros países, gracias a la hiperconectividad, provocan en las y los jóvenes un mayor desinterés y menosprecio a nuestra cultura. Un claro ejemplo es cómo la celebración de Halloween ha venido desplazando la celebración del Día de Muertos. Todos estos factores se los podemos atribuir a que los jóvenes no han tenido todavía ese acercamiento a la historia que represente para ellos algo significativo en el sentido cultural, gracias a que la mayoría de los docentes enseñan la asignatura sin conocer el contexto externo en el que el alumnado se desarrolla, ignorando todos aquellos elementos que podrían darles herramientas para la elaboración de didácticas, por ejemplo, la didáctica del patrimonio cultural,
Con el conocimiento del patrimonio se generan valores individuales, así como actuar de manera crítica, respetuosa y solidaria hacia la comunidad. Promueve el respeto al ambiente, su conservación y difusión. Es por este motivo que nosotros como docentes de historia debemos guiar a los alumnos de manera que se conviertan en agentes sociales con un pensamiento crítico, que sean conscientes del entorno en el que viven y los patrimonios que hay en él para su conservación. Tomando como ejemplo esta didáctica para el aprendizaje y enseñanza de la historia, podemos hacer que el adolescente comience a tener curiosidad, destaque la importancia de todo aquello que lo rodea, la profundidad de los hechos y procesos, así como también comprender y vincular los ámbitos de la historia. Como ya lo hemos planteado desde el inicio del video, uno de los factores primordiales para poder enseñar historia de una manera eficiente es conocer el contexto en el que se desarrolla el ambiente del aprendizaje del alumno. Primero que nada debemos de tener en claro qué es el contexto. El contexto dentro del ámbito de la educación lo podemos definir como el conjunto de elementos que influyen en la educación, como la situación moral, los roles en la sociedad, libertades, etc. Desde esta perspectiva retomamos lo que manifiesta Ramón Escontrela Mau. Las peculiaridades del contexto introducen elementos diferenciadores que deben reflejarse en el diseño de situaciones de aprendizaje, dando a entender que nosotros como docentes tenemos la obligación de conocer cómo es el entorno del alumnado, tanto en el ámbito cultural, político, económico y social, y cómo se relaciona con los contenidos de aprendizaje, porque a partir de estos elementos podemos considerar planear mejor las formas y maneras que podemos enseñar los contenidos históricos. Estos elementos, en su sentido etnográfico, es eso todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera. Otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad, la condición de la cultura en diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción humana. Desde el punto de vista piagetana, el entorno se ha venido contemplando como herramientas para la elaboración de didácticas relacionadas con el aprendizaje, pues para Piaget el individuo aprende por un proceso de maduración individual a través de sus propias acciones y en interacciones con la realidad. Un claro ejemplo es el uso de la didáctica del patrimonio cultural, que anteriormente explicamos. Sin embargo, no solo esa didáctica tenemos en cuenta a la hora de enseñar los contenidos históricos, pues por otro lado, muchos de los docentes pretenden enseñar mediante una didáctica tradicional de memorización de datos, fechas, nombres, lugares, pero el adolescente no encuentra un proceso en donde se pueda relacionar con lo actual, con lo que vive en el país y en el mundo. Es por eso que a continuación presentaremos herramientas que hagan sentir al alumnado que lo que ocurrió en el país, el mundo, forma parte del conocimiento que debemos aplicar correctamente en nuestra toma de decisiones, en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestro país, en conjunto con el proceso que el estudiantado debe de comprender, como la intervención de distintos factores, los distintos grados de profundidad, las nociones de cambio, continuidad, progreso, retroceso, sincronía y simultaneidad. El uso de didácticas como herramientas para el aprovechamiento académico del estudiantado nos permite expandir los horizontes a la hora de enseñar una ciencia como la de la historia, por lo que a la hora de aplicar didácticas como lo es la didáctica patrimonial, la didáctica de gastronomía, la enseñanza a través de objetos, el uso de fuentes históricas, entre otras, es importante considerar la relevancia en este sentido de cooperación de la sociedad como la adquisición de conocimiento. Malinowski lo llama la relación entre comportamiento cultural y necesidad humana, función institución. Trabajar la historia en secundaria ayuda a desarrollar el incipiente pensamiento formal de los adolescentes, por lo que a partir de los 16 años el adolescente empieza a tener mayor capacidad para la abstracción y para ejecutar diferentes operaciones mentales. Lastimosamente, durante nuestras jornadas de observación, podemos resaltar que hay un atraso abismal en las didácticas que uno como docente debería conocer, pues los profesores continúan con los métodos expositivos ante las dificultades de operar por competencias y aprendizajes esperados. Y sí, al final de cuentas, la teoría resulta innecesaria en la práctica. Desde nuestro punto de vista, en las 3 secundarias en las que se nos dio la oportunidad de observar tanto como participantes y no participantes, la forma de enseñar en las escuelas sigue siendo de una forma transmisiva, y a pesar de que existan investigaciones sobre las diferentes didácticas para la enseñanza y aprendizaje de contenidos, los docentes continúan con su metodología transmisiva. Pese a lo extenso de la literatura sobre innovación didáctica,
En la realidad del aula, es decir, la práctica docente, todavía se mantienen parámetros de enseñanza tradicional, enfoque expositivo y acumulación de conocimientos. En este sentido, la innovación de las formas de enseñar abre paso a las nuevas metodologías que nosotros como futuros docentes estamos conociendo y desarrollando, pues como lo indica Lozano, tanto las prácticas culturales como la sociedad del conocimiento están dejando atrás la visión clásica de los procesos de enseñanza, donde primaba la memorización de contenidos y aplicación de teoría aprendida, para dar lugar al diseño de metodologías en los que el alumnado sea sujeto activo del aprendizaje. Por lo tanto, cobran importancia las nuevas pedagogías colaborativas e innovadoras para la enseñanza del patrimonio dentro de los parámetros educativos constructivistas y significativos. Para que esto sirva como base para la construcción de una nueva y mejorada forma de pensar del alumnado, agregando una nueva forma de ver y percibir los acontecimientos actuales, pues Stepan nos menciona que los contenidos históricos deben ayudar a entender a las sociedades actuales en un proceso de la evolución histórica. Sin dejar de mencionar que, aunado con todo esto, el rol del adolescente es de vital importancia, pues Carl Feixa nos menciona, la adolescencia sigue por una parte una serie de condiciones sociales como normas, comportamientos e instituciones que distinguen a los adolescentes de otros grupos de edad, y, por otra parte, una serie de imágenes culturales, valores, atributos y ritos específicamente asociados a los jóvenes. Lo que nos alude a tener en cuenta que no todos somos iguales y que en el sentido identitario, que los adolescentes están en constante cambio y ellos buscan elementos con los cuales identificarse. Por algo, a esta edad se forma su identidad individual y colectiva. Gracias a la metodología de la etnografía, pudimos conocer y analizar correctamente estas diferencias, estas particularidades que identifican al alumnado, y que de manera directa o indirecta nos ayudan en nuestro proceso para comprender el contexto en el que se desarrolla. Como último punto, queremos resaltar la importancia de tener los conocimientos bases de la etnografía, pues esta ciencia es una de las herramientas que más nos ayudaron a la hora de ir a nuestras jornadas de observación. Pues como Atkinson nos menciona, la observación participante y la entrevista, ambos combinados y llevados a cabo sobre el terreno en el que se producen los acontecimientos a que se desea estudiar. A modo de conclusión, señalamos la importancia que tiene conocer todo aquello que puede ser considerado como un elemento más para la enseñanza, tanto como el contexto externo con el entorno que rodea al alumnado, así como también el contexto interno de la escuela, la cual va desde los planes de estudios utilizados hasta la forma en que da la cátedra el docente. A nosotros nos toca hacer énfasis que como futuros docentes debemos tomar en cuenta que el objetivo de la materia es desarrollar en los alumnos la comprensión del tiempo y del espacio histórico, el manejo de información y la formación de una conciencia histórica, así como el ordenamiento cronológico, las nociones del cambio y pertenencia, la multicausalidad y las nociones del pasado, presente y futuro. Así como también fortalecer en el alumno un sentido de identidad local, regional y nacional, así como también puedan reconocerse como sujetos capaces de actuar con conciencia y responsabilidad social, sentir respeto por el patrimonio cultural y natural, así como participar de manera informada en la resolución de problemas como miembros de una sociedad. Agradecemos profundamente a los catedráticos que se encargaron de enseñarnos y guiarnos este semestre. Agradecemos su tiempo y su atención prestada. Gracias.